Desde los inicios de los mundiales, estos han sido reportados o promovidos por diversos medios. Si bien estos han sido archivados para su preservación, varios de ellos han sido olvidados por la historia. Hoy veremos algunos de estos casos. Animación del Mundial. Desde la creación de la primera mascota del Mundial se han producido diversas mercancías inspiradas en ellas. Entre estas destacan las series animadas que marcaron épocas distintas. La primera fue protagonizada por Naranjito, una mascota del Mundial de España de 1982. La serie narraba la historia de Naranjito y sus amigos recorriendo lugares emblemáticos de España, mientras contaba la historia del fútbol y de los mundiales. En cada episodio debían enfrentarse a los villanos Sucrat y Coco. El personaje fue creado en Sevilla por los publicistas María Dolores y José Marín, inspirados en la naranja, uno de los productos más exportados de España por aquel entonces. Su diseño ganó la competencia para convertirse en la mascota del mundial. La serie se transmitió en varios países de Europa durante los años 80 a través de la TV. Lo más curioso fue su estilo anime, resultado de la colaboración de RB International, Televisión Española y Nippon Animation. Aunque fue querido por la audiencia, tras el mundial dejó de transmitirse. Más tarde se editó para VHS en distintos idiomas, pero con el tiempo solo se conservaron 13 de los 26 capítulos en su versión original. Se cree que los episodios restantes están archivados en la televisión española, aunque no se ha publicado por cuestiones de derechos de autor con la empresa Nippon Animation. No se sabe si existen grabaciones caseras, lo que ha convertido esta serie como un caso de los media. Pero esta no sería la única serie inspirada en una mascota del mundial. En 2002 apareció otra producción llamada Asterix. Esta serie mostraba a las mascotas enfrentándose en un torneo de fútbol contra alienígenas. Sus creadores, Bob Baker, Andy Fry y Peter Kirby, se inspiraron en la tecnología japonesa y coreana fusionadas con ideas del Comité Británico de la FIFA. Eso para darle diseños llamativos en animación CGI. La producción estuvo a cargo de London Based Computer estudio de animación que utiliza técnicas de CGI. Los episodios se transmitieron como cortos durante los partidos del Mundial. En Latinoamérica, el doblaje fue realizado en Centauro Comunicaciones, con un total de 26 capítulos. Sin embargo, no se sabe con certeza en qué canal se emitieron. La existencia de la serie se confirmó gracias a una entrevista con los actores de doblaje, pero nunca se identificó quién conserva los archivos. Solo se lanzaron en VHS en Japón, en Corea e Italia. En Latinoamérica la serie está prácticamente perdida, aunque se filtró un capítulo doblado al colombiano, aunque el misterio sobre su procedencia aún sigue. Otra dimensión surgió con Sakumi, la mascota del Mundial de Sudáfrica 2010. Sakumi era un leopardo con cabello verde que simbolizaba el césped del estadio. Su creador, el artista sudafricano Andres Odeal, lo presentó a la FIFA, convirtiéndolo en una mascota oficial y protagonista de cómics y productos promocionales. La serie de cortos se transmitía en canales abiertos de Sudáfrica y otros 50 países, con un total de 20 episodios en una sola temporada. Se lanzó durante los últimos días del Mundial como parte de la campaña promocional. Tras el torneo, nunca volvió a retransmitirse ni se editó en VHS o en DVD. Aunque se sabe que existió el doblaje, ese también se está perdido. Lo único que queda son fragmentos de idiomas originales subidos a YouTube. Desde los años 80 hasta hoy, las series animadas de las mascotas del mundial han sido proyectos efímeros, muchas veces olvidados o parcialmente perdidos. Partidos polémicos radiales. Desde sus comienzos, los mundiales han tenido partidos polémicos que marcaron la historia deportiva. No por nada, muchos de ellos fueron recordados por su brutalidad. La gran mayoría ocurrieron antes de la creación de las tarjetas rojas y amarillas, lo que hacía que cualquier falta grave no tuviera consecuencias. El mundial no solo representaba el inicio
del negocio de la FIFA, sino también el desarrollo del fútbol en general. Aunque varios partidos no pudieron grabarse o conservarse debido a las limitaciones tecnológicas de esa época, algunos se preservaron gracias a las transmisiones radiales o televisivas. Sin embargo, muchos terminaron archivándose por su crudeza. Uno de esos partidos fue Italia vs España, en los cuartos de final del Mundial de 1934. En el primer tiempo, los jugadores italianos, forzados por Mussolini, empezaron a agredir a los otros jugadores. En esos tiempos, la dictadura italiana imponía un servicio militar obligatorio muy severo. Mussolini ofreció incentivos al equipo si ganaban la copa, que quedarían libres del servicio militar y recibirían otras recompensas. Los italianos no tuvieron consideración. El partido fue tan brutal que terminó con 7 jugadores españoles y 4 italianos lesionados. El encuentro inicial acabó en 1-1 y el desempate ganado por Italia de 1-0. La polémica no solo fue por las lesiones, sino que también por el arbitraje. El juez anuló 2 goles válidos de España, lo que generó sospechas de soborno. Los noticieros bautizaron este partido como la Batalla de Florencio, por lo salvaje que fue. El partido fue seguido por la radio, pero debido a la censura y a las limitaciones tecnológicas de esos tiempos, fue difícil de conservarlos. Solo quedó fragmentos de audio en documentales posteriores. Otro caso fue entre Brasil vs Uruguay en la fase del Mundial de 1950. Organizado por Brasil en esos tiempos, Brasil era considerado como el favorito y el país entero esperaba su victoria. Uruguay ya había ganado un mundial en el pasado, pero al no participar en la edición pasada, muchos pensaron que no estaría en buena forma. Eso llevó a que una gran parte del público apostara a favor de Brasil, jugándose sus ahorros y su vivienda. El partido fue intenso, aunque Brasil comenzó dominando. Uruguay empató y en los últimos minutos logró un gol decisivo, terminando en 2-1. Tras el mundial se registró alrededor de 20 bajas en Brasil. Las radios brasileñas transmitieron el partido en vivo, narrando la desilusión del público, y la grabación completa nunca salió a la luz. Solo se conservó un fragmento de las noticias que reportaron el suceso. Existen más sucesos similares en la historia de los mundiales, pero los contaré en otra ocasión de manera más detallada. Partidos televisados. No solo los casos radiales fueron afectados por la censura. Desde el inicio de la televisión, diversos deportes comenzaron a transmitirse en directo. Si bien el mundial fue televisado casi desde sus inicios, la cobertura era muy limitada. La tecnología era aún nueva y pocas personas tenían televisión en ese entonces, lo que provocó que muchas grabaciones se perdieran o no fueran preservadas de manera adecuada. Escasa o nula conservación de estos registró términos por hacerlo desaparecer por completo. El Mundial de 1962 entre Chile e Italia fue uno de los casos más recordados. Entre el partido entre Chile e Italia, la tensión era extrema. En esos años existía una gran discriminación hacia los latinoamericanos por parte de Italia, y el hecho de que el Mundial se celebrara en Chile no ayudó en nada. La prensa italiana inició una campaña de desprestigio contra el país anfitrión, llamándolos retrasados o subdesarrollados. Esto sumado a que Chile atravesaba un fenómeno natural y problemas de política, no ayudaban nada a su imagen. El partido se convirtió en un verdadero campo de batalla, bautizándolo como la Batalla de Santiago. Durante el encuentro, los jugadores se atacaban sin importar los resultados, golpes, patadas y hasta intentos de estrangulamiento. La seguridad tuvo que intervenir varias veces para evitar que se agredieran aún más. El partido terminó 2-0 a favor de Chile, lo que generó resentimiento en los italianos. Debido a la brutalidad del encuentro, fue censurado y ocultado durante años. Solo se conservaba clips de cortos con agresiones más recordadas. Esos fragmentos circulaban en documentos, recopilaciones históricas. Algo más ligero fue durante el Mundial de 1982. Tanto Austria como Alemania habían sido vencidos por Argelia. La tabla quedó con Alemania y Austria a 4 puntos, al igual que Argelia. Argelia solo necesitaba que uno de los dos
equipos empatara o que Alemania ganara por más de 2 goles. Sin embargo, algo ocurrió. Se vino el récord contra Argelia. Ambos equipos acordaron un acuerdo. Alemania debía que ganar 1-0 sin marcar más goles. Tras el primer gol de Ivers en el minuto 10, los jugadores se limitaron a pasarse el balón sin hacerse intentos de meter más goles. El público se dio cuenta y comenzó a abucharlos. La FIFA acusó a los dos equipos de conducta antideportiva. Como consecuencia, instauró las reglas de que el último partido de ambas fases tendría que jugarse al mismo tiempo. El encuentro fue archivado por la FIFA sin difundirlo públicamente. No se sabe si existe alguna grabación casera o un archivo resguardado por ella. Solo se conservan fragmentos que aparecían en noticieros y reportajes deportivos.